los próximos 60 segundos te revelo el principio número 1 que usó Napoleon Hill para crear millonarios, y que tú puedes aplicar hoy mismo. Quédate y escucha el análisis del libro completo. Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración de un clásico del desarrollo personal. Hoy nos metemos de lleno en Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Vamos a analizar algunos extractos de una versión digital en español. Es una obra fundamental, ¿verdad? Sin duda. Y es interesante lo que dice Hill, que no va solo de dinero, de acumular fortuna. Habla de alcanzar un equilibrio personal, una íntima satisfacción. Eso, dice, es la base de cualquier gran logro. Exacto. Y nuestra idea hoy es desgranar un poco esos principios clave que Hill sacó después de estudiar a muchísima gente de éxito, ¿no? Más de 500. Figuras como Ford, Edison, todo inspirado inicialmente por Andrew Carnegie. Efectivamente, Carnegie creía que esa fórmula, esos principios, podían revolucionar la educación. Y Hill siempre sugiere que hay como un secreto escondido en el libro. A ver si conseguimos, sacar a la luz esas ideas centrales. Insiste en que son principios prácticos, atemporales. Y la base de todo, su propuesta central, es que la mente lo es todo. Es el punto de partida. Es como el taller donde se forja cualquier cosa que queramos conseguir. Todo empieza ahí, en cómo pensamos. Pues entremos ahí entonces, en esa primera idea clave, el poder del pensamiento y sobre todo del deseo. Hill lo dice bien claro al principio. Suelta una frase potente. Los pensamientos son cosas. O sea, que un pensamiento puede materializarse. Sí, pero con condiciones, ¿eh? No vale cualquier pensamiento. Tiene que unirse a un propósito muy definido, a perseverancia y sobre todo a un deseo ardiente. Ardiente, esa es la palabra que usa. Exacto. Y pone ejemplos muy gráficos para que se entienda. El de Edwin Sevans es uno de los más conocidos. Así, el hombre que quería trabajar con Edison. Eso es. Fíjate qué objetivo tan específico. No trabajar para Edison, sino con Edison. Quería ser su socio. Y llegó, sin un duro, sin conocerlo de nada, con una pinta que el libro describe casi como de vagabundo. Lo tenía todo en contra, vamos. Pero Edison vio algo, ¿no? Sí, años después lo contó. Dijo algo así como, había algo en su expresión que transmitía que estaba decidido a conseguirlo sí o sí. Parece que Edison creía mucho en eso, que si alguien desea algo con esa intensidad, apostando todo, el éxito está casi garantizado. Y Barnes lo demostró. Vaya si lo demostró. Hombre, claro, se quedó allí meses, currando en algo menor, con un sueldo bajísimo, pero sin quitar el ojo de su meta. Mantuvo vivo ese deseo, esa obsesión por asociarse con Edison, esperando el momento justo. Y el momento llegó, con un invento de Edison que no funcionaba comercialmente, el dictáfono. Nadie le veía futuro, excepto Barnes. Él sí vio la oportunidad. La agarró, ¿eh? Y no solo lo vendió como nadie, sino que acabó consiguiendo lo que quería desde el principio, ser socio de Edison. Hizo una fortuna. Es que, literalmente, como dice Hill, se pensó en socio de Edison. Es un ejemplo perfecto de lo que Hill llama deseo. Exacto. No es un me gustaría tener esto. Es un deseo ardiente, una obsesión casi. Pero, y esto es clave, unida a un propósito definido. Sabía exactamente lo que quería. La riqueza o cualquier logro empieza como un estado mental. Eso dice Hill. Totalmente. Y ese estado mental necesita especificidad y creencia. Hay que creer que se puede conseguir. De hecho, él propone 6 pasos muy prácticos. Los 6 pasos famosos. Sí, que no son magia, ¿eh? Son más bien un método para, grabar ese deseo en el subconsciente, visualizarte ya teniéndolo. Hablando de no rendirse, está la otra historia que cuenta, la de R.B. Darby y su tío. La de A un metro del oro. Uf, esa historia es tremenda. Dejaron una mina que prometía muchísimo. Justo antes de dar con la veta buena. Exacto. Se vinieron abajo por una dificultad temporal, por frustración. Dejaron de cavar. Y lo más irónico es que vendieron la maquinaria por casi nada a un chatarrero. ¿Qué fue más listo? Antes de seguir cavando a lo loco, contrató a un experto, a un ingeniero. Y el ingeniero le dijo que la veta de oro estaba ahí mismo, a 1 metro de donde Darby y su tío habían parado. El chatarrero se hizo millonario. Darby aprendió la lección, eso sí. Vaya si la aprendió. Sí, lo cuenta Hill. Lo aplicó luego en su carrera como vendedor de seguros.
Se decía a sí mismo. Me paré a 1 metro del oro, pero ya nunca me pararé porque me digan no. Y se convirtió en un crack de las ventas, uno de los mejores. Claro, es que ahí se ve muy bien cómo ve Hill el fracaso. No es el final, a menudo es temporal, es casi un requisito previo al éxito si sabes aprender de él. La clave es la persistencia, entonces. Alimentada por ese propósito definido y ese deseo ardiente. Sin eso, pues lo normal es abandonar a la primera de cambio, como hicieron ellos en la mina al principio. Vale. O sea, tenemos deseo ardiente y propósito definido como el motor. Pero con eso no basta, ¿no? Hill dice que hace falta algo más. Hace falta la fe. El segundo paso. La fe. La define como visualización y creencia en la consecución del deseo. Suena muy etéreo, ¿no? Bueno, él la llama el elemento químico primordial de la mente. Es una forma de decir que es el catalizador. ¿Y cómo se consigue esa fe? Sobre todo si empiezas dudando, que es lo normal. A través de la autosugestión. Ese es el mecanismo que propone Hill. ¿Autosugestión? Suena a autoayuda un poco. A ver, la idea de Hill es que la autosugestión es la forma de comunicarnos con nuestra mente subconsciente. No es solo repetir frases como un loro. Es mandarle a tu subconsciente el mensaje de tu deseo, pero cargado de emoción, con convicción, sintiendo como si ya lo tuvieras. ¿Y el subconsciente se lo cree? Según Hill, sí. Dice que el subconsciente no razona como la mente consciente. Acepta las instrucciones que le llegan con más carga emocional y trabaja para hacerlas realidad. Y ojo, porque dice que no distingue entre impulsos positivos o negativos. Le da igual. Actúa sobre lo que le damos más fuerte. O sea que hay que tener cuidado con lo que pensamos con emoción. Claro. Por eso insiste tanto en enfocarse en lo positivo, en el deseo, en la fe. Dice que incluso puedes engañar positivamente al subconsciente. ¿Cómo? Pues actuando como si ya tuvieras lo que deseas. Ese comportamiento refuerza la creencia a nivel subconsciente. La fe, al final, es lo que marca la diferencia. Ese elemento químico primordial. Hay una historia personal suya que es increíblemente fuerte. La de su hijo Blair. Sí, es muy conmovedora y demuestra muy bien estos principios en acción. Su hijo nació sin orejas visibles, sin pabellones auditivos. Y los médicos le dijeron lo peor, que sería sordomudo para siempre. Imagínate el golpe. Pero Hill, se negó a aceptarlo, no como un destino final. Cultivó para sí mismo, en silencio, un deseo ardiente, una fe absoluta en que su hijo oiría y hablaría. Iba contra toda lógica médica, ¿eh? Y no se quedó solo en desearlo. Actuó. Usó la sugestión con el niño constantemente. Le contaba cuentos. Le hablaba, siempre intentando infundirle confianza. Le decía que su dificultad no era una desgracia, sino una ventaja, un activo que podría usar. Quería grabar en la mente del niño la idea de que podía ser normal, de que esa diferencia era especial. Es autosugestión pura, pero proyectada. Sembrar en el subconsciente del niño esa creencia positiva. Y pasó algo curioso, ¿no? Con la música. Sí, el niño desarrolló una conexión especial con un fonógrafo. Mordía la caja para sentir las vibraciones. ¿En serio? Sí. Años después se supo más sobre la conducción ósea del sonido. Él, de forma intuitiva, había encontrado una manera de oír. Increíble. Muestra cómo un deseo intenso puede encontrar caminos inesperados. Totalmente. La naturaleza o el subconsciente parece responder a ese enfoque mental tan persistente. Y al final consiguió oír bien. Sí, ya en la universidad, con un nuevo audífono eléctrico, pudo oír casi con normalidad por primera vez. ¡Qué momento! Pero la historia no acaba ahí. Y esto es muy Hill. Ah, sí. ¿Qué pasó? Pues que Blair, a raíz de su propia experiencia, tuvo una idea: ayudar a otras personas con problemas de audición. Millones de personas. Convirtió su supuesta desventaja, aquello que le dijeron que era una desgracia, en su misión de vida. ¡Guau! O sea que aplicó lo que su padre le había inculcado. Exactamente. Desarrolló un plan, se lo presentó a la empresa del audífono y le dieron trabajo para llevarlo a cabo. Transformó la adversidad en ventaja, tal cual le había dicho su padre. Es que esta historia resume tantas cosas de las que habla Hill. Pues sí, el deseo ardiente mantenido años, la fe contra toda evidencia, la autosugestión paciente, esa idea clave de que cada adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente. Cómo el subconsciente parece responder a todo eso, a la emoción, a la persistencia.
Bueno, ya tenemos el deseo y la fe como, digamos, los cimientos. Pero ahora hay que construir, ¿no? Hay que pasar a la acción. Claro, aquí entran la planificación, la decisión y la perseverancia. Capítulos clave también. Empecemos por la planificación organizada. Hill machaca mucho con esto. Hay que crear planes concretos, prácticos. Pero no basta con tener un plan. Dice algo importante. Si un plan falla, Haz otro. Y si ese falla, otro. Insiste en que una causa principal de fracaso es rendirse cuando el primer plan no funciona. La clave es la flexibilidad y la tenacidad para seguir buscando caminos. y para ejecutar esos planes, sobre todo si involucran a más gente, habla de liderazgo. Sí, describe características del líder eficaz. Menciona el valor, el autocontrol, ser justo, tomar decisiones claras, tener planes precisos. El hábito de hacer más de lo que te piden. Una personalidad agradable, saber cooperar. Y también advierte de los fallos típicos. Sí, es bastante directo. Habla de líderes que no saben organizar detalles o que son egoístas y se llevan todo el mérito. O que no tienen imaginación, que se quedan atascados. Son puntos interesantes para reflexionar sobre uno mismo o sobre la gente con la que trabajamos. Y pegado a la planificación, viene la decisión. El capítulo 8. Hill la define de una forma muy gráfica. El dominio de la dilación. O sea, decidir es vencer la tendencia a posponer. Dice que analizó miles de fracasos y la falta de decisión era una causa top. Sí, incidiste en que la gente de éxito toma decisiones rápido y se mantiene firme. Confían en su juicio una vez tienen la información y no se dejan influir demasiado por las opiniones ajenas o el miedo a equivocarse. Sabían a lo que se exponían si perdían. Ese nivel de compromiso de resolución, aplicado a nuestras metas personales, eso es lo que admira Hill. Su mensaje es: decide qué quieres, tenlo claro y generalmente lo conseguirás. No te quedes en la duda permanente. ¿Vale? Planificas, decides, pero luego vienen los problemas, los obstáculos. Ahí entra la perseverancia. Capítulo 9. El esfuerzo sostenido. Sin perseverancia, los mejores planes y las decisiones más firmes se quedan en nada. Aquí cuenta otra anécdota que vio R.V. Darby, el de la mina, la de la niña pequeña, Ah, sí, la niña que necesitaba 50 centavos para su madre. y se los pidió al tío de Darby, que era un tipo por lo visto bastante difícil. La rechazó de malas maneras, 2 veces. Incluso la amenazó, pero la niña... Se plantó, le miró a los ojos y le gritó: «Mi mamá necesita esos 50 centavos». Y su determinación pura, su convicción, desarmó al hombre. Le dio el dinero. Darby, que lo vio, flipó y lo aplicó a las ventas. Claro. Cuando un cliente le decía no, se acordaba de la niña, le daba fuerza para no rendirse, para insistir con convicción. Demuestra que la perseverancia no es solo ser cabezota. No, es un estado mental. Y lo bueno es que se puede cultivar. No se nace perseverante o no, se entrena. ¿Y cómo se entrena? ¿Qué dice Hill? Pues que se basa en varias cosas. Tener claro el propósito, el porqué, un deseo intenso, la gasolina, confianza en ti mismo, planes organizados, el cómo, y basarte en hechos, no en suposiciones. Incluso propone hacer un inventario de perseverancia, como un autoexamen. Para ver dónde fallas. Exacto. Identificar si tiendes a posponer, si te falta interés de verdad, si eres indeciso, si te conformas fácil, si culpas a otros, si tu deseo es débil, si te rindes pronto, si no pones tus planes por escrito, si te frena el miedo a la crítica. El miedo a la crítica lo has mencionado antes y nos lleva al último bloque que queríamos tocar. Superar el miedo, capítulo 15. Es fundamental. Hill identifica lo que llama los 6 fantasmas del temor. Son como los miedos básicos que nos frenan a casi todos. ¿Cuáles eran? Miedo a la pobreza. A la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Argumenta que estos miedos, solos o mezclados, son un obstáculo enorme. Enorme. Y se centra mucho en los 2 primeros. El miedo a la pobreza lo considera el peor, el más destructivo. Dice que paraliza la razón, mata la imaginación, destruye la confianza, frena el entusiasmo, vamos, que dinamita todo el proceso del que hemos hablado. Y lo relaciona con la tendencia humana a competir económicamente de forma un poco salvaje. Sus síntomas, dice, son la indecisión, la duda, la preocupación constante, la dilación. Y el miedo a la crítica. Ese también dice que es casi universal. Y fatal para conseguir cosas, porque te quita la iniciativa, te corta la imaginación,
Los síntomas que describe son muy reconocibles. Timidez, inseguridad, complejo de inferioridad, incluso gastar de más para aparentar. Y dice algo muy cierto. ¿Cuánta gente deja de vivir su vida por miedo al que dirán? Por miedo a lo que otros piensen o critiquen. Da que pensar, sí. ¿Cuántas veces no hacemos algo por ese miedo? Muchísimas. Pero, y aquí viene lo importante, para Hill insiste en que estos miedos son estados mentales. Y si son estados mentales, Se pueden controlar. eso es. Él sostiene que sí. El primer paso es reconocerlos, ver sus síntomas en nosotros mismos. La preocupación, por ejemplo, ¿Qué dice de la preocupación? que es una forma de miedo que se mantiene en el tiempo porque no tomamos una decisión. La indecisión alimenta la preocupación. Si no decides, la mente se queda ahí, dando vueltas atrapada en el miedo. ¿Y la solución que propone cuál es? Simplemente decidir no tener miedo. No es tan simple, pero sí pasa por tomar decisiones conscientes y firmes para contrarrestar esos miedos. Decidir que la crítica injusta no te va a afectar. Decidir ver la vejez como sabiduría, no como decadencia. Decidir buscar la riqueza sin que te paralice el miedo a la pobreza. Se trata de usar la voluntad para crear como un muro de inmunidad mental. Proteger tu mente de pensamientos negativos y destructivos. Bueno, hemos repasado bastantes ideas centrales de Napoleón Hill en Piense y hágase rico. El mensaje de fondo parece muy claro, ¿no? La mente es el campo de batalla y a la vez el taller donde se crea el éxito. Entendido como algo más que dinero, claro. Sí, en un sentido amplio de logro personal. Y las herramientas son ese deseo enfocado, la fe que se cultiva, los planes flexibles, las decisiones firmes, la perseverancia y controlar el miedo. Quizás el famoso secreto del que tanto habla Hill no es una cosa mágica escondida. Quizá es simplemente entender cómo funcionan juntos todos estos principios. La aplicación constante, la sinergia entre ellos. Eso es. El deseo alimenta la fe impulsa la planificación y la decisión, la perseverancia sostiene la acción frente a los miedos. Todo está conectado. Es interesante también cómo diferencia entre conocimiento general y especializado. Dice que el conocimiento por sí solo no es poder. Exacto. El conocimiento solo se convierte en poder real cuando lo organizas en planes de acción, cuando lo diriges con inteligencia hacia un propósito claro. Y estos principios que hemos visto serían como el sistema operativo para hacer eso. Justo. Son el marco para organizar y dirigir ese poder mental hacia lo que quieres conseguir. Y la base de todo, la premisa que repite una y otra vez, sigue siendo muy potente. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer se puede alcanzar. Da mucho que pensar. Y para dejar una última reflexión, Hill insiste muchísimo en el poder de la mente, del pensamiento, del subconsciente. Pero al final del capítulo de los miedos suelta una frase muy rotunda. Lo único sobre lo que tenemos control absoluto son nuestros propios pensamientos. Es verdad. Es una afirmación muy fuerte. Entonces, si eso es cierto, si de verdad lo único que controlamos al 100% son nuestros pensamientos, y él mismo le da tantísimo poder a esos pensamientos, ¿qué potencial real se liberaría si consiguiéramos dominar de verdad, conscientemente, ese único elemento que dice que está bajo nuestro control total? Uf, es una pregunta abismal, ¿no? Abre una puerta a explorar nuestro propio poder interior de una forma muy profunda. Ahí lo dejamos. Ahí queda esa reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis de Piense y hágase rico. Un placer, como siempre.